función celular, o sea, la unión de dos o más células, y esta función se produce de manera espontánea. Y un ejemplo de este puede ser de que la fecundación, cuando se fusionan las células sexuales masculinas y femeninas. Pero eso no es una hibridización. Yo lo vi. Hibridización es una unión de células, un recambio de un grupo celular a otro grupo celular. La hibridización no está permitida. La hibridización es un método que se inició con una finalidad y se retiró por el riesgo de ser utilizado para otra cosa que modificar las especies. O sea, una cruza de animales que no son de la misma especie, una cruza de humanos con animales, entonces la legislación lo prohibió como método. Entonces, como tal, no se utiliza en México. En algunos sitios se hace con una finalidad de experimentación, de investigación. Pero cuando está la experimentación o la investigación que lleve hibridización, hay que proponer y hay que entregar exactamente cómo va a ser el método y cuál es la finalidad del método, porque si no el proyecto pues no se aprueba, puesto que tiene ciertas limitantes utilizar el método o que de alguna manera alguien pudiera malutilizar la técnica y por lo tanto el método. Y generalmente con fines ilegales, ¿verdad? Con recombinantes que dieran una aberración en la naturaleza por no ser compatibles con la vida o por causar algo en contra de las leyes ya establecidas. Entonces la hibridización es un procedimiento que actualmente se emplea o tiene una utilidad para valorar la capacidad de réplica de las células. O sea, ¿en qué tiempo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y si lo hacen bien. Doctora, entonces los transgénicos no tienen nada que ver con la hibridación. Es que la técnica es diferente. Transgénicos es una técnica que se puede aplicar a plantas. Okay. ¿Sí? Pero en células humanas es otro canal y obviamente algo que puede modificar aberrantemente la naturaleza. Por eso la legislación tiene sus puntos críticos como para no querer emplearla pues con regularidad, y cuando algún proyecto lleva el proceso, muchas veces tiene que ser hecho fuera del país. O sea, porque aquí no está permitido. Entonces se puede conseguir un lugar donde se haga el método para efectuar ese proceso de la parte del proyecto que no puede ser realizado aquí. Esa es la forma. Ok, muy bien. ¿Sí? Bien. Sí, habíamos comentado que íbamos a platicar algo de hibridización. ¿Alguien tiene algún otro comentario o una pregunta? Yo tengo una duda. Dime. En esta hibridación se supone que surge como una fusión en las células, ¿no? Uh-huh. Esta fusión también, ¿de qué manera puede surgir espontáneamente? No, espontáneamente es cuando una célula, dependiendo del tipo de célula, puede entrar en mitosis, o sea, empezar a dividirse. Ok. Esa es la única forma. O sea, una célula por sí sola puede empezar a dividirse, pero esta división depende del tipo de tipo de población celular. Que esta fusión. Bueno, entonces, o sea, dar origen a otra vida a partir de dos que se unen, ¿sí? Pero eso es fecundación, el término es diferente. Okay. Son dos que van a dar una diferente, pero en hibridización es, o sea, la misma va a producir de ella misma. ¿Sí? Sí, ok, sí. O cuando una célula se divide, o sea, esa misma se divide para producir
células semejantes a ella, dependiendo del tipo de población de que se trate. No todas las líneas celulares tienen ni la misma velocidad ni la misma capacidad de hacerlo. Depende de la línea celular de que se trate. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Es que me surgió esa dudilla leyendo esa parte porque no lo había entendido muy bien. Ustedes se familiarizan mucho, todo quieren llevar a embriología, y embriología es un periodo que se va, llega y se va lo más pronto posible, y esto es definitivo, o sea, histología es para toda la vida, embriología es un periodo de la vida. Entonces, pero todo lo quieren encajar con embriología, no sé por qué, si es un periodo nada más. ¿Eh? Bien, ¿algún otro comentario, jóvenes? Yo tengo una pregunta, doctora. Dime. ¿Cuáles son los anticuerpos monoclonales? Es que dice que una aplicación especial de la hibridación celular es de... Clonales son componentes que se producen en células de animales, o sea, en un determinado tipo de célula. Vamos a poner células de linfocitos, por llamarle de alguna manera. Un tipo de linfocito, pero en animales. Entonces, esas células van a generarse en un animal, pero de una sola línea celular. Por eso se llaman anticuerpos monoclonales. ¿Sí? O sea, una línea celular de linfocitos. En las poblaciones de linfocitos hay diferentes linfocitos. Bueno, de una sola línea de linfocitos se van a producir más linfocitos, pero a partir de un solo tipo de linfocito. ¿Sí? Los animales de los que se toma para producir o para tener anticuerpos monoclonales son el conejo y el ratón. El conejo es un anticuerpo monoclonal más caro que el de ratón. También hay de cobayo. El de conejo se considera que es el más costoso porque la clona o el producto es más puro. Y actualmente también se están utilizando de cerdo y se están utilizando con mucho éxito y a más bajo costo que los anteriores. Entonces pueden ser de ratón, de conejo, de cobayo, de cerdo. Y quiere decir que tomamos una única población celular. Ok, gracias, doctora. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Yo tengo una duda. Es que, por ejemplo, yo también había leído sobre los anticuerpos monoclonales y leí que se estaban utilizando para tratar ciertos tipos de cánceres, pero realmente no sé si es cierto. No, sí se usan, pero aquí no hablamos de tratamientos porque no saben ni qué son células ni dónde van a actuar los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales forman parte de una técnica en tejidos, pero se usan de manera seleccionada. Por ejemplo, yo puedo tener anticuerpos monoclonales para linfocitos, como ya le comenté hace un rato, pero puedo tener otro tipo de anticuerpos si voy sobre células epiteliales. Y aquí el campo es muy amplio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las células epiteliales de la piel, de la epidermis, a las células epiteliales del estómago, a las células epiteliales del recto, del intestino delgado, del grueso. Entonces, cada población o cada clona es selectiva de un sitio anatómico en humanos, ¿sí? Y no se puede generalizar. Gracias. ¿Otro comentario?
¿Alguien más había oído anteriormente algo acerca de anticuerpos monoclonales? Que no son en humanos, pueden interactuar con células humanas, pero no son humanos. No, la verdad no. Agregar que, o sea, que era algo así de que ¿Qué? era como una posibilidad para trabajar lo que usted mencionó, pero sin los riesgos o las restricciones morales, ¿no? O éticas. Es que el purificado que extraemos es de animales, no es de otro humano. ¿Sí? O sea, es de un animal, se purifica el concentrado y se ha creado, o sea, ha desarrollado la técnica en la cual son efectivos en humanos. Obviamente no son directamente colocados en células humanas. Hay pruebas experimentales de ese tipo de purificados con muchos estudios de años de estudio para ser probados en humanos. De hecho, había una cantidad reducida de anticuerpos monoclonales que fue aumentando conforme la técnica se fue perfeccionando. Entonces, actualmente, pues es más sencillo obtener o manejar anticuerpos monoclonales porque es un proceso muy conocido, pero que a lo largo del tiempo pues se ha ido perfeccionando con un pequeño inconveniente, no es barato. Bien. ¿Qué más sigue en el libro, jóvenes? Venía, creo, manipulación de células vivas, ¿no? Manipulación de células vivas. ¿Cómo manipulamos células vivas? Ya mencionamos en otra reunión cómo se manipulan células vivas. ¿Alguien me explica cómo es posible manipularlas? Pues en lo que yo leí, creo que era o sea, se llamaba manipulación mecánica, ¿no? Creo. Bueno, Sí. manipulación mecánica es cuando lo hago a través de un manipulador, de un micromanipulador. Ah, sí, el micromanipulador. Y era el que tenía un microscopio y se ponía en él el preparado pues que se iba a manipular. En este tenía, en este se ponía en una cámara húmeda. Ay, y se ponía sobre la platina. Es que lo tengo anotado. Luego en No, en la platina no. No. O sea, el objeto el tejido, o en este caso las células a manipular se ponía sobre la platina. El portaobjetos, ¿no? Sí. No, las células no se manipulan en portaobjetos. Yo le hablé de un medio donde podíamos estar favoreciendo cultivar tejidos y la manera de corroborar cuántas capas o cuántas células se producían era hacerlo directamente con un micromanipulador mecánico que nos lograra o que pudiéramos separar las diferentes capas de células y una vez que las separábamos, creamos una especie de monocapa a partir de la cual se pueden producir. Tejido es trama, ¿verdad? Entonces no es una sola capa de células, sino que se van sobreponiendo diferentes capas. ¿Sí? ¿Cómo ven en disecciones? O sea, ¿cómo han visto cosas en disecciones? A ver. ¿Cómo? Pues me han dicho que tienen disecciones. ¿Cómo han visto disecciones? A ver. Es que solo hemos hablado de los músculos. Lo hemos estado exponiendo. Como no podemos hacer prácticas, por eso. Nada más hemos podido ver como un repaso de anatomía. Es lo que hemos estado viendo. Nada de disecciones. Bueno, en disecciones, cuando uno incide, por ejemplo, no sé, miembro superior o miembro inferior, incide la piel, el tejido blando, y la incisión se va dando por planos. ¿Por qué?
porque los tejidos van intercalados en diferentes capas, ¿verdad? Nada más que en histología hay que detallarlos ¿a qué? A nivel microscópico. O sea, cuando incidimos en un brazo o en una pierna, no nos vamos hasta abajo, no. Es por capas. Primero la parte de arriba, luego ir separando, ir abriendo, pero no nos vamos en directo hasta abajo. En tejidos, cuando evaluamos, es igual. Tratar de ver la parte más superficial y de ahí hacia abajo. Entonces, esa es la finalidad de que uno manipule, o sea, ir viendo gradualmente el espesor del tejido, o sea, esto es la superficie y de la superficie del tejido hacia abajo. Ahora, hay otra forma de hacerlo para que lo podamos ver por manipulación. Aquí el libro menciona algo que ya mencionamos en una clase anterior, que es la tinción vital y la supravital. Uh-huh. O sea, te mete directo así cuando entras en este tema. Sí, pero eso ya lo hemos visto. Igual es una técnica experimental que se inicia en animales, ¿sí? O sea, con inocular algún reactante, algún colorante, pero en animales, no en humanos. Ya les mencioné que cuando se perfeccionó en animales, se utilizó en humanos y se fue mejorando, y es lo que ahorita es la técnica que empleamos para aplicar medios de contraste en estudios de imagen. Eso también ya lo habíamos mencionado. ¿Qué más? ¿Qué más viene en su libro? A ver, ¿qué seguiría? También dentro de la micromanipulación mecánica se desglosan otras micromanipulaciones que son por medio de los microelectrodos. Así es. Que también las describe como varillas, o bueno, más bien pipetas muy finas que introducen soluciones salinas concentradas, y eso permite medir los potenciales de membrana de los potenciales, el contenido interior de la célula, las características del fluido intracelular. De hecho, en el libro viene un esquema muy representativo con un acercamiento donde vemos cómo agujas muy finas, muy delgadas, atraviesan a través de la membrana. Obviamente es un estudio experimental y de ahí podemos obtener contenido del citosol o elementos, o sea, iones, cargas, ¿sí? Cuando obtenemos el fluido, que es la parte líquida del citoplasma, y es un estudio experimental, ¿verdad? O sea, tratar de inocular, incidir la membrana con esa punta fina que hace las veces de aspirador y obtener algo de fluido. O sea, simplemente se usa para ver la cantidad de iones en la cual contiene. Puede ser iones o puede ser alguna característica en particular de ese fluido. Aquí no podemos generalizar porque depende de qué célula estoy incidiendo, qué es lo que puedo lograr o obtener de ese fluido. Todas las células tienen un líquido intracelular, pero por alguna razón pudiéramos encontrar algún otro componente. Ok. También el libro habla de otra variante de estos microelectrodos, que son los microinyectores, que dice que inyectan cantidades microscópicas de tinciones fluorescentes a distintos tipos de células para después aislarlas y poder observarlas. Para ver el comportamiento. De hecho, la misma aguja que penetró la membrana celular, o sea, es una punta, pero esa punta puede tener el mecanismo como de una jeringa que permita inocular una solución o una sustancia fluorescente a nivel intracelular.
Y entonces podemos evaluar, a lo mejor delimitar más el tamaño, la configuración, las extensiones del citoplasma de ese cuerpo celular. En el libro viene una figura amarillenta fosforescente, ahí creo que en el mismo capítulo, y a eso se refiere a la inoculación de una sustancia fluorescente a nivel intracelular. La sustancia fluorescente tal vez más conocida, pues se llama fluoresceína, y la idea de aplicarla es hacer más brillante la forma, el contorno y todo lo que implique el cuerpo celular inoculado. Doctora, en la misma imagen que menciona usted, dice que es una microfotografía de la corteza cerebral que se obtuvo por un tejido. O sea, estamos viendo los microinyectores, pero, o sea, dice que es de un cultivo de tejido, o sea, pero usted dijo que no se podían cultivar o generar las neuronas. No, de hecho debe ser una célula aislada. O sea, cultivar no. Se aísla en forma experimental. O sea, tener una población celular, la puedo aislar, la puedo separar e inocularla de manera experimental en neuronas desde hace mucho tiempo. Y recuerden esto porque se aparece un poquito más adelante. Se trataba de visualizar las proyecciones de las neuronas para ver la efectividad de la conductividad entre ellas mismas a través de las prolongaciones. La imagen que viene en el libro es con una sustancia fluorescente, porque con una sustancia fluorescente lo hago más brillante, lo realzo más, lo veo más llamativo. Pero antes de la sustancia fluorescente se usó de otra manera. Más adelante, cuando llegamos a otro tipo de preparados, van a ver que esto no es reciente. La misma técnica inicial se modificó nada más con el hecho de usar fluoresceína. Pero eso es en un tejido, no es para que se reproduzca, no se va a reproducir. Es para ver qué tan largas son las proyecciones de las neuronas y cómo se interconectan estas terminales con otras neuronas para evaluar la efectividad de la conducción de un estímulo. Y si se fijan, la neurona fluorescente tiene unas proyecciones amarillentas que ni siquiera en la fotografía alcanzamos a ver hasta dónde se conectan con otra neurona, porque hay prolongaciones neuronales muy, muy prolongadas, pero de metros, entonces es muy difícil captar. La cosa es identificar la ramificación que permite la conductividad de estímulos en las neuronas, sobre todo en neuronas motores. Bien, ¿alguien más? Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. De que, por ejemplo, esta micromanipulación mecánica, ¿se puede usar en todas las células vivas o solo en algunas específicamente? No, en algunas no es para todas las células. No es para todas las células, ni es un estudio común, no es un estudio generalizado. No es para todas las células, es más bien, lo que es ahorita cultivo de tejidos es más bien experimental. Y se usa una población determinada de células según el proyecto que pretendamos realizar. Obviamente, el proyecto debe hacerse en base a una línea celular o a una población celular que permita la manipulación de ese tipo celular in vitro, o sea, fuera del organismo. Pero no se hace comúnmente o sea, son estudios experimentales. Ahorita hay una serie de estudios corriendo, pues por avances que impliquen detectar cosas a nivel celular. Todo lo que haga mal una célula, que ya esté codificado, que ya esté ahí bien grabado, no va a cambiar. Entonces, los alcances de tratar de saber lo que pasa y el lugar exacto dentro de una célula
implican este tipo de estudios. Este tipo de estudios tiene mucha técnica, tiene mucho proceso técnico, o sea, mucho estar muy, muy al pendiente con una bitácora, con un horario. De hecho, ser investigador implica un compromiso de que hay que darle continuidad. Hay pasos en el proceso que no admiten que uno se quite de donde esté trabajando. Entonces, eso implica, obviamente, disciplina y mucha dedicación. Porque cuando estamos en ese proceso, no es de que ya me voy y mañana sigo, no. O sea, es continuo. ¿Por qué es continuo y por qué no me puedo detener en la parte que vaya? Pues porque también es costoso y porque en el momento en que yo me detenga le puede costar el éxito a la prueba. Así es sencillo. Lamentablemente, mucha gente en medicina piensa que es sencillo, más ustedes que están empezando y que no saben. Piensan que es muy sencillo y que se hace a la vuelta de la esquina. Pues no, ni es sencillo ni se hace a la vuelta de la esquina. Y realmente hay que tener vocación y entrega para entrar a un proyecto de investigación con la finalidad de obtener buenos resultados o de hacer alguna aportación en ciencias, que de hecho es la parte fuerte de histología, lo que ahorita aporta a una gran cantidad de estudios de todas las áreas. Entonces la base es histológica. ¿Alguien más? Yo estaba leyendo, bueno, digo, me acuerdo me llamó la atención la microcinematografía y pues se me hizo interesante porque ahora sí comprendí varios videos que había visto en varias documentales y pues ya vi que es una técnica pues muy, muy tardada en algunos momentos y en otras muy rápida. Entonces tiene su complejidad. Es la complejidad y al lado de la complejidad va la entrega de querer hacer ese tipo de trabajos. O sea, no es nada más aquí estoy y así se hace, no. O sea, hay que tener entrega entrega de todo, o sea, principalmente de tiempo. Y no toda la gente está comprometida a darle la continuidad y a darle el cuidado y a llevar todo lo que implica el proceso. No hay mucha gente en medicina que le guste eso, desafortunadamente, pero la realidad de las cosas actualmente es que muchas de las cosas dependen de esto. Muchísimas cosas. Entonces, lo dejan de lado, pero al cabo de un tiempo, pues se va dando la importancia en la medida en que lo merece y en la medida en que lo fundamenta también. Bien. Por ejemplo, la técnica de tinción con los microinyectores es la que se utiliza en los fluoroscopios, ¿no? Para la utilización de los fluoroscopios. De hecho, el fluoroscopio, técnica de inyección a nivel celular, es con el micromanipulador y el micromanipulador tiene un inyector. Son las dos cosas. Lo manipulo, lo puedo mover, lo puedo inocular y le puedo depositar una microdosis de algún componente fluorescente, así como lo demuestra el libro. Pero es una prueba experimental. Este tipo de manipulación no se da, por ejemplo, en las implantaciones in vitro. No sé si en implantaciones in vitro, hasta donde yo sé, no lo hacen con micromanipulador como se hacen tejidos. O sea, no se hace así, de esa manera. O sea, usan inyectores, pero no usan micromanipulador. ¿Por qué no usan micromanipulador? Porque en los embarazos in vitro es nada más unir dos células y vigilarlas que crezcan. Y en tejido no, es estar moviendo una población celular y donde realmente sí se requiere el micromanipulador para evaluar si realmente se producen células o no se producen y si se producen,
cuántas hay. Si ya es posible organizar una capa de células de la población que yo estoy esperando que crezca en el cultivo. No es lo mismo combinar 2 células a esperar un cultivo donde espero muchas células, ¿verdad? Y la otra, pues que sean iguales todas las células que estoy esperando. Bien. ¿Alguna otra pregunta según el libro? ¿Qué más Otra faltaría? técnica que venía era la utilización de haces de rayos angosto y de alta energía, pero realmente no entendí a qué se refería, o sea, a la célula, al tejido como tal. ¿Era un rayo de fotones lo que lo va a cortar o cómo? A ver, no lo corta. ¿Cómo rayo? ¿En dónde leíste eso? ¿En qué parte? En el capítulo 2. A ver, ¿dónde? Está antes de la Viene cinematografía. antes de la microcinematografía. Bueno, es que dice que es un microrayo bueno, que va a destruir. ya no se usa ningún tipo de manipulación directa utilizando ningún tipo de radiación. Ninguno, ni siquiera en rayos X se usa radiación así como tal. Ahora la técnica es un poco diferente. Ok, es que no lo leí y no le entendí, pero ya, ok. Bien. Si no se usa. Ujú. De hecho, la evaluación que vemos en donde se están inoculando las 2 células es una evaluación así como con una radiografía que permita definir exactamente dónde está la aguja inoculadora y si ya atravesó ¿qué? La membrana celular. Y vemos una imagen en el libro que viene en blanco y negro, que significa que estoy resaltando la imagen con un efecto como de rayos X para captar. Porque en esa parte decía que se usaba un haz de fotones, o bueno, un rayo de luz ultravioleta y ¿Sí? que tenía un diámetro de 2,5 micras a 1 micra y era capaz de cortar individualmente pedazos, por ejemplo, del núcleo. No cortar, sino que, de hecho, ya nada que tenga luz ultravioleta se usa directamente. Se usa un micromanipulador que tiene en la punta, tiene una especie de filo. Y el filo, más que radiación, tiene láser. De hecho, seguramente ustedes han oído cirugía láser y no saben cuál es el principio, ¿verdad? La cirugía láser es una fuente de otro tipo de radiación que no es ultravioleta. Y que a la vez que estamos incidiendo, cortando, al mismo tiempo se está cauterizando. Es el doble mecanismo, pero actualmente se hace con láser. Y lo que podemos visualizar es como en una radiografía o como en una imagen de rayos X. Y por eso la fotografía que aparece en el libro viene en blanco y negro. Es la fotografía que viene al lado de la célula que viene fluorescente en el libro. Bien. Dentro de lo que hay en técnicas de manejo, hay unas que son bastante complejas o bastante complicadas, bastante caras, muy metódicas, requieren mucha disciplina y mucho entrenamiento. El entrenamiento radica en la habilidad que uno tenga para realizar tal o cual proceso. Por ejemplo, de buenas a primeras, no crea que es fácil saber maniobrar el manipulador, el micromanipulador. O sea, requiere de habilidad
para hacerlo con exactitud. Lo mismo es cuando yo trato de incidir a través de una célula, requiero una habilidad para lograr lo más que se pueda de precisión. Entonces, no es de que rápidamente lo voy a hacer, porque la habilidad, la precisión, la destreza, no la logro con 2, 3 días, o sea, se logra con mucho tiempo de experiencia. Entonces, no es sencillo ver cómo se hace todo este manejo si no tengo la experiencia de hacerlo. Y aún siendo una persona experimentada, puedo caer en un error o en una equivocación o puede salir algo mal. Entonces, no es una regla que a pesar de la experiencia no me puede equivocar, sí me puede equivocar, pero sin experiencia, pues sí me voy a equivocar, ¿verdad? Eso es seguro. Bien, hay otra parte en el libro, en método, que se llama fraccionamiento celular. ¿Alguien me puede explicar algo sobre fraccionamiento celular? Pues un diagrama muy padre. Lo que dice ahí, más o menos, es que con este método se pueden separar los componentes de la célula y al mismo tiempo, pues, se puede mantener como su funcionamiento. Entonces, a ver, pues, su funcionamiento no, fraccionamiento celular. Sus funciones. No, Sus funciones. Tampoco. Ya le dije que aquí sáquenme funciones, no me conocen nada. Funciones no, aquí primero tiene que conocer cómo es. Cuando yo fracciono, ¿qué cree? Jamás va a funcionar. Jamás, usted está degradando. Entonces, no meta funciones. Es un error bien habitual también en ustedes. Es que funciona, y es que funciona. Por favor, ¿ya sabe todas las células? ¿A que no? ¿A que no sabe nada? Entonces, no me hable de función, primero conózcalas. Y fraccionamiento precisamente la primera parte es que va a degradar una célula. ¿Para qué? Para separar un componente. Ahora, ¿cómo lo haría? ¿Cómo entiende que se hace fraccionamiento celular? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, se va haciendo mediante centrifugaciones. Ajá. Y en cada centrifugación se va sedimentando distintos restos celulares y así se van destruyendo algunos, mientras que otros se van sedimentando. Bueno, esa sería una explicación, pues más o menos general con respecto al diagrama del libro, ¿sí? Igual, en el libro viene una figura donde empezamos con una célula con todos sus componentes, ¿verdad? Bueno, viene la célula individual, por decir algo. Ahora, vienen varios pasos, pero en cada uno de los pasos hay que conocer cuál es la finalidad de hacerlo. Por ejemplo, si yo digo o si yo quiero hacer fraccionamiento celular, inicialmente se pudo hacer fraccionamiento celular para separar única y exclusivamente núcleos de células. ¿Por qué núcleos de células? Bueno, porque el núcleo es una tercera parte del volumen de la célula. O sea, en tamaño era relativamente algo de la célula, un componente de la célula que generara peso y volumen. Entonces, inicialmente se hace únicamente para núcleos. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de acción enzimática degrado la membrana celular y todos los componentes del citosol, o sea, todos los organelos. Y me voy a quedar únicamente con ¿qué? Con los núcleos. El procedimiento inicialmente se hacía con 30 células o con 50 células, pero se vio que daba lugar a muchas dudas y se tuvo que incrementar el número. Después lo subieron a 300 células y después a 200
y actualmente una cantidad válida son entre 86 y 100 células. Entonces, yo inoculo una que rompe la membrana celular y libera todo el contenido del citosol. Por lo tanto, todo eso queda multifragmentado y la parte que no inoculé, que no lastimé, es el núcleo. Entonces, filtro todo lo que queda, o sea, el volumen, que serían los núcleos, los filtro, ¿sí? Primero los filtro y luego que centrifugo, de tal manera que concentro la cantidad de núcleos que separé. Una vez centrifugado, lo tengo que enjuagar. ¿Por qué lo tengo que enjuagar? Porque en el centrifugado puedo ver arrastrado algunos componentes microscópicos de alguna organelo o de algún elemento del citosol. Entonces lo enjuago y ¿qué pasa? Lo vuelvo a centrifugar. El libro nos lo pone ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? A ver. Que son las mínimas que son requeridas. El libro. ¿No son 5? Son 5 veces. 5 veces. Doctora, pero ya ve que uno de los primeros pasos es la homogeneización. O sea, ¿eso es antes de la primera centrifugación? Es que homogenizamos cuando yo sé que tengo únicamente núcleos. Eso ya para mí es homogéneo. Lo que sigue es purificarlo. O sea, tratar de quitarle cualquier residuo que no sea la mezcla homogénea en la cual estoy enfocando el estudio. La mezcla homogénea debe tener únicamente núcleos. Pero puede tener ahí algún componente que yo pueda detectar como proteínas y puede ser del ribosoma, puede ser del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, por eso, después de que homogenizo, enjuago y filtro, y otra vez vuelvo a centrifugar, de tal manera que cualquier micropartícula sea detectable y la tenga que liberar, o sea, la tenga que sacar del filtrado y que la mezcla quede más pura. Pero la mezcla es relativa, ¿por qué? Porque nada más son núcleos. Es una mezcla, pero el contenido, el componente son únicamente núcleos. Y, por ejemplo, doctora, ¿puedo usar el fraccionamiento celular? Como usted menciona, nada más es para núcleos. O sea, por ejemplo, no se puede usar para, no sé, centrarnos nada más en alguno de los organelos de la célula o así. ¿O eso no? Inicialmente se hizo para núcleos, así empezó el proceso. Como le expliqué en un principio, o sea, se trataba de aislar y de purificar una estructura voluminosa, la más voluminosa dentro de la célula. Entonces empieza el proceso y se enfoca únicamente en el núcleo. Luego, la misma técnica se empleó para aislar, por ejemplo, mitocondrias, con especificaciones por el tipo de organelo. También se utilizó para aislar lisosomas, con algunos cambios en el proceso. Por ejemplo, en lisosomas no podíamos utilizar enzimas, porque las enzimas degradarían la pared del lisosoma. Entonces, ahí sí no. Sí, la misma técnica bajo ciertas modificaciones del método, pero podía yo separar mitocondrias, lisosomas, ribosomas, ¿sí? Que son estructuras más pequeñas y que después, ya perfeccionado o más conocido el método, se pudo aplicar a estructuras más pequeñas. Por eso empezamos con la estructura más grande, que es el núcleo. ¿Sí? Y si nos vamos todavía más adelante, una vez que tenemos ya los núcleos purificados, entonces ya podemos llegar ¿a qué? Al interior del núcleo, que son los ácidos nucleicos. Entonces, ahí ya vamos más directo o más a fondo
sobre un componente que no sería visible o no sería detectable sin un proceso tan especializado, tan meticuloso y detallado como es el fraccionamiento celular. De resultado nos da un sistema libre de células, ¿no? No, un componente, o sea, aislar núcleos y después de que tengo núcleos aislados, poder detectar secuencias reales de ácidos nucleicos. Ok. ¿Sí? Y el esquema que viene en el libro le representa cómo de un cuerpo celular va disminuyendo el volumen de lo purificado, ¿verdad? Hasta ser representado con partículas más pequeñas, muy reducidas. Doctora, una duda. Mande. Al terminar el proceso de centrifugación, ¿en dónde se pondría? El tubo o el depósito donde ponemos, obviamente es un envase especial estéril, y la solución con la que lavamos o con la que estamos limpiando el residuo, ¿sí? También es una solución purificadora. Entonces, cada que cambiamos es un depósito estéril, o sea, no me puedo ir arrastrando. Ya cuando lo centrifugué, ya cuando lo filtré, paso el contenido directamente a otro tubo, ¿sí? Y la última muestra, o sea, la última centrifugación, me entrega una cantidad que se supone ya un extracto purificado, después de los enjuagues y la centrifugación. Ahora, sí tenemos un inconveniente con la solución purificadora. La solución purificadora, o sea, no es reciclable y es muy cara. Entonces, la solución purificadora es la que le va a quitar, va a conservar el material, el núcleo o el organelo de que se trate, pero además va a quitar cualquier excedente, cualquier sobrenadante, alguna partícula que no corresponda. Disculpe, doctora. Digo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero lo relaciono. Este método de fraccionamiento celular es casi idéntico, bueno, por decirlo de una mala forma, a lo que es, por ejemplo, un lavado eritrocitario, ¿no? No, para nada. Bueno, yo me refiero al hecho de que se va lavando las células hasta que... Ande, no, nunca jamás. Nunca jamás. Usted puede lavar eritrocitos y resulta hasta barato, rápido. Fraccionamiento celular, no. Todo eso que estamos viendo, ¿no? Nada más de un paso a otro se puede llevar 16 horas. Y no lo puede dejar ahí detenido. Entonces es una gran limitante, ¿no? Eso. Es un método muy riguroso en cuanto a tiempos. Por ejemplo, puede ser similar a cuando se centrifuga la sangre para separar sus componentes. No, es otro tipo de mecanismo el que se utiliza. No. Esto es una técnica muy especial y no tiene nada de barato. Está carísimo todo lo que se hace cuando se hace el proceso, pero carísimo en tiempo, en cuidado, en disciplina, en manejo. O sea, los tubos, las ondas con las que se cambia la cantidad de filtrado a otro tubo, igual, no son reciclables, es con una sonda especial, no es de que volteó el tubo y ya no, es con una sonda. La centrífuga es una centrífuga especial, y especial en serio porque es para tejido, no para sangre. Y luego, la solución purificadora que debo tener en cantidad suficiente, no la puedo tener ahí almacenada en un bote. Debo tenerla purificada para usar en el acto. O sea, no está ahí en un depósito, no está ahí un garrafón de agua para que yo tome la solución purificadora. Y 1 litro de solución purificadora, por poner un ejemplo, vale 5,000 pesos. 1 litro. Entonces, es mucho método, es mucha técnica. No aplica a lo que se hace en sangre, para nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario?